El día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que son líneas notables asociadas al triángulo, ¿no? Líneas notables asociadas al triángulo son aquellas líneas que a mí me van a permitir trabajar mucho más rápido quizá algún ejercicio o quizá por ahí, por ejemplo, hay algún ejercicio que no sale o no se puede encontrar rápido la respuesta. Entonces, en función de ello, nosotros podemos trabajar, ¿ya? A ver, vamos viendo, empezamos. Ya, las líneas notables asociadas. Dentro de las líneas notables asociadas, ya, como te repito, a mí me van a permitir desarrollar quizá un poco más rápido mi ejercicio. Recuerde que estas líneas notables siempre van a ser líneas de apoyo, ¿no? Líneas auxiliares que me van a permitir quizá por ahí que yo trace una de estas líneas notables y me va a permitir a mí avanzar en el desarrollo de algún gráfico o en algún ejercicio. La primera que nosotros conocemos en este caso se llama mediana, ¿ya? La primera que nosotros conocemos en este caso se llama mediana. Ahora, ¿cuándo es una mediana? Me dice, es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿ya? Mira, atento porque aquí hay cositas importantes. Me dice, es el segmento que une un vértice. Mira, un vértice con el punto medio de un lado opuesto. ¿Ya? Mira, entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo voy a trazar mi vértice aquí, mira mi mediana, mira, desde el vértice B, yo lo voy a trazar hacia abajo, mira, por ejemplo. ¿Y qué va a suceder con la mediana? La mediana lo que va a hacer, va a dividir al lado opuesto o al lado relativo, en algunos casos se le conoce como lado relativo, al lado opuesto en partes igualitas. Por ejemplo, si yo lo hago desde el punto C, desde el vértice C, yo jalo desde el vértice C, a ver un ratito, si yo jalo desde el vértice C, vamos a jalarlo a ver, desde el vértice C, también lo que va a suceder es que el vértice se va a dividir al lado en partes iguales. Lo mismo si es que yo lo puedo hacer desde A, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo quiero trabajar desde el vértice A, ahí lo tenemos, también va a dividir al lado opuesto en lados igualitos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo de saber de lo que es una mediana, que nace de un vértice y cuando cae al lado opuesto, sus dos laditos van a ser para mí iguales, ¿sí? ¿Se entendió por ahí, por favor, muchachos? A ver. Sí, profesor. Ok, listo. Y aquí hay algo muy importante que usted debe de saber, el punto de intersección. El punto de intersección de las tres medianas, ¿qué nombre recibirá? A ver, léelo por ahí. Baricentro. 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 ¿Y con qué letra se representa? Con la G. Con la Con la G. letra G. G, ¿cierto? Se representa en este caso con la letra G. ¿Vamos por ahí, por favor? Sí, profesor. Ok. Sí, Listo. profesor, Ahora, una pregunta. dígame, le escucho. ¿Cuál es la página del libro que estamos haciendo la clase? Ok, a ver, ahorita la chequeamos. Es la página 115. Es la página 115, ¿ya? Mira, por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo de un grafiquito, mira. Me dice que BD es BD para mí es mediana. ¿Y qué hace la mediana? Va a dividir al angulito en partes iguales, mira. Iguales. Lo va a dividir en partes y por eso es que aquí simplemente se ha igualado, ¿no? Simplemente aquí se ha igualado, nada más. Vamos con el siguiente, la altura. ¿Ya? Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente que es para mí la altura. Me dice, es el segmento que une un vértice con el lado opuesto de un triángulo, casi parecido a la mediana, va por ahí, ojo, mira, ¿ve? Dice, es el segmento que une un vértice con el lado opuesto de un triángulo y que es perpendicular, dato preciso, mira, dato preciso, me dice que es perpendicular, nace de un vértice, ya un vértice con el lado opuesto de un triángulo y que es perpendicular a este, ¿no? O a su prolongación, me dice. Las alturas de un triángulo se intersecan en un punto llamado
ortocentro. Entonces ahora tú ya sabes cuál es el punto de intersección. Vamos viendo, mira, ve. Vamos viendo nosotros por acá. Mira, ve. Yo tengo, por ejemplo, aquí diferentes triangulitos. Mira, yo tengo aquí los 3 triángulos que nosotros conocemos. Si tú puedes observar, por ejemplo, aquí tenemos el triángulo común, el que siempre utilizamos cuando te dicen, a ver, grafica un triángulo. Aquí tienes. Que este triángulo para mí es un triángulo acutángulo, que sus ángulos son agudos. Yo por aquí tengo un triángulo, en este caso rectángulo, mira, ¿no? Que tiene un ángulo de 90 grados. Y por aquí tengo un obtusángulo, mira, ¿no? Que sus ángulos, por lo menos un ángulo tiene 90 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es trazar alturas. Me dice, la teoría me dice, es el segmento que une un vértice con el lado opuesto de un triángulo, ¿ya? Con el lado opuesto de un triángulo. Entonces, más o menos la idea va por acá. Mira, ¿ven? Vamos a tratar de trabajarlo, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿qué número de página es? le decía aquí, a ver, les decía por aquí, por ejemplo, que la altura van a ser de un vértice. No, yo la voy a hacer nacer de un vértice, pero va a ser perpendicular al lado opuesto. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que va a formar 90 grados. Ojo, va a formar para mí 90 grados. ¿No? Igual si yo lo trazo por acá, mira, ve, de un vértice perpendicular forma 90 grados. O del otro vértice, por ejemplo, del otro vértice, vamos a hacerlo del otro vértice, también va a formar en este caso 90 graditos. Ya, ojo por ahí. Ya, entonces, la altura es perpendicular al lado opuesto, o sea, va a formar 90 grados. La mediana, ya, la mediana nace de un vértice, cae al lado opuesto, pero divide al lado, perdón, en partes iguales. Ya, ojito. Mediana nace de un vértice, cae al lado opuesto, divide al lado en partes iguales. Altura nace de un vértice, cae perpendicular al lado opuesto. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que mide para mí 90 grados. Por ejemplo, aquí tienes un triángulo acutángulo. En un triángulo rectángulo, por ejemplo, mira. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, yo puedo considerar que esto es mi altura. Esta es mi altura. O también puedo considerar quizá que mi altura sea esta que yo tengo por aquí. ¿Ya? Y en un triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, la altura comúnmente en este caso tiene dos alturas externas. Mira, esta alturita que comúnmente nosotros la graficamos hasta ahí, que sería altura. Pero comúnmente pues la altura se prolonga, cuya finalidad es que se unan ambas en un mismo vértice. Mira, por ejemplo, esa es la altura. Pero ¿qué hacemos? Hacemos una prolongación para que se unan los 3 en un mismo punto. ¿Y cómo se llama este punto, por favor? Ortocentro. Ortocentro. Ortocentro, ¿cierto? Este puntito, ya sea interno o ya sea externo, recibe el nombre de ortocentro. ¿Sí? Vamos por ahí, por favor. Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, listo entonces. Continuamos. ¿Ya? Vamos con otra línea notable. Vamos por aquí. Vamos con la mediatriz. Ya, vamos con la mediatriz. ¿Qué me dice la mediatriz? Me dice, es la recta perpendicular. Ojito aquí. Ojo aquí. Ojo al piojo. Me dice, es la recta perpendicular en el punto medio de un lado de un triángulo. Mira, es la recta perpendicular en el punto medio de un triángulo. ¿Ya? Perdón, en el punto medio de un lado del triángulo. Las mediatrices de los lados de un triángulo se intersectan en un punto llamado circuncentro, que puede estar dentro, sobre o fuera de él, dependiendo del tipo de triángulo. Por ejemplo, aquí está dentro, aquí está sobre y acá está fuera, ¿no? Por eso depende del triángulo. Recuerda que ese es un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahora, la mediatriz, ojo, te vas a equivocar con la mediana. La mediatriz, lo que a ella le va a interesar específicamente es que es perpendicular, ¿ya? Perpendicular a un lado,
perpendicular a un lado del triángulo. Acá me dice, es perpendicular, ya, es la recta perpendicular en el punto medio de un lado de un triángulo. Vamos a suponer que este es mi ladito. Este es el ladito con el que voy a trabajar. Ah, me dice que la mediatriz es perpendicular a un lado, es perpendicular al punto medio de un lado. Ah, si este es mi ladito, me dicen tras una mediatriz, entonces lo que yo voy a hacer es hacer una recta. Profesor, ¿y dónde voy a hacer la recta? La recta me dice la mediatriz, lo que le interesa es que este ladito sea lados iguales. Sean lados iguales. No necesariamente la mediatriz me está diciendo que nace de un vértice. Mira, como tú ves el caso aquí, ve. Lo que la mediatriz le interesa que al ladito donde nace, o lo va a cortar, va a tener que ser sus laditos igualitos, mira, como tú lo puedes observar aquí. Profesor, pero si yo no quiero por ese ladito, vamos a suponer que yo voy a trabajar por otro ladito por acá. Vamos a suponer por este ladito de rosado. Ah, mira la mitad y desde ahí traza la mediatriz. Ah, entonces, profe, la mitad más o menos ahí. Claro, ahí está la mediatriz. Es perpendicular, me dice es perpendicular y a la vez va a dividir al ladito en partes igualitas, ¿ya? En partes iguales, ¿sí? Vamos por ahí, por favor, muchachos. A ver. Sí, Sí, profesor. profesor. Por favor, teniendo en cuenta esos puntos que son muy importantes. Acá lo mismo, en un triángulo rectángulo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, está trazada de esta manera, mira, ve, forma 90 grados, aquí, forma 90 grados. Si yo puedo hacerlo de esta manera, forma 90 grados acá afuera. Y si yo, por ejemplo, lo quiero cortar así, forma 90 grados aquí en el puntito, ¿ya? Ojo por ahí, muchachos, la mediatriz en este caso, lo que va a hacer es, lo que le interesa en realidad es que sea perpendicular, o sea, que forme 90 grados y a la vez que sus laditos sean iguales, ¿ya? Vamos haciendo un repasito, a ver. Empezamos con la mediana. La mediana nace de un vértice, cae al lado opuesto y va a dividir al lado en partes iguales. Su punto céntrico o su punto de intersección se llama baricentro. Luego tenemos la altura. La altura cae al lado opuesto, pero es perpendicular, ¿no? Forma 90 grados y su punto de intersección se llama ortocentro. Seguimos. Mediatriz. Mediatriz. En este caso es perpendicular a un lado del triángulo, ¿no? La cual va a hacer que sus laditos sean iguales, ¿no? Lo va a cortar y va a hacer que sus laditos sean iguales. ¿Y cómo se llama el punto de intersección de las tres mediatriz? Circuncentro. Centro. Circuncentro. Se llama circuncentro, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la bisectriz. La bisectriz ya es conocida porque la bisectriz siempre nosotros la hemos visto, la hemos trabajado. La bisectriz, aquella, me dice, es el segmento de una bisectriz que divide a un ángulo en otros dos ángulos congruentes. Quiere decir que la bisectriz es un segmento que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Ya, ojito, va a dividir a la bisectriz, al ángulo, perdón, en dos partes iguales. Mira, vamos a graficar un triangulito. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi triangulito, mira, ve, de color rojito. Y me dicen, Sandro, traza una bisectriz BD. Ah, una bisectriz BD, entonces yo voy a trazar una bisectriz BD aquí, ve. ¿Y qué va a hacer la bisectriz? Lo va a dividir al ángulo, ojo, esta vez es al ángulo, ¿ah? Va a dividir el ángulo en partes iguales. Va a dividir el angulito en partes iguales. Esto se le conoce como bisectriz interior. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si quieres trabajar en una bisectriz exterior? ¿No? Como este es tu triangulito, a ver, vamos a dibujar nuestro triangulito. Como este es tu triangulito, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una pequeña prolongación. Mira, a esto que sobresale se le llama prolongación, ¿no? Entonces, como el angulito se sobreentiende que está en la parte de arriba, lo que yo voy a hacer en este casito es trazar mi bisectriz en la parte externa, mira, en la parte externa. Y aquí yo estoy dividiendo el ángulo en partes igualitas. Yo aquí lo estoy dividiendo el angulito en partes
iguales. Entonces se le conocería en este caso como una bisectriz exterior. Se le conocería como una bisectriz exterior. ¿De acuerdo por ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, seguimos entonces. A ver. Pasemos ahora a la cebiana. Pasemos ahora a la cebiana. A, a ver, muchachos, estaba con el micro apagado y estaba que hablaba. Seguimos con la cebiana. La cebiana es el segmento que tiene por extremo un vértice. Un vértice. Vamos a suponer que nace del vértice B. Y un punto cualquiera de sus lados opuestos de su prolongación. Mira la cebiana no está trabajando mucho, ojo, la cebiana no está trabajando mucho, ¿ya? La cebiana lo único que hace es, o me dice que simplemente es un segmento, nada más. Ya, ojo aquí con la cebiana prácticamente no está haciendo mucho. Solamente lo que me hace la cebiana o me dice la cebiana es que van a ser de un vértice y va a caer a cualquier punto del lado opuesto, ¿ya? Del lado opuesto. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo aquí mi triangulito, mira, este es un triangulito aquí. La cebiana puede trazarse aquí, por ejemplo, porque nace de un vértice y cae a cualquier lado. Puede ser por aquí, un puntito por acá o por aquí. Por cualquier puntito del lado opuesto. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ese es con respecto a un triángulo, en este caso una cebiana interna. Pero ¿qué sucede con una cebiana externa? Lo mismo, por ejemplo, vamos a tratar de borrar por aquí. Mira, voy a dibujar, en este caso, mi triangulito, pues estoy dibujando mi triangulito por aquí, ¿no? Y yo hago una pequeña prolongación en AC. AC es este ladito, ojo, AC. Pero como yo voy a hacer la prolongación, o sea, prolongación le llamo que va a ser un poquito más grande nuestro ladito, ¿ya? A eso le conozco como prolongación. Entonces yo voy a trazar una cebiana externa, ¿no? La cebiana externa, por ejemplo, puede ser por aquí, puede ser más acácito, mira, ¿no? Puede llegar incluso a un punto, en este caso a un punto D. ¿Sí? ¿Me dejé entender por ahí, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. A continuación, vamos a hablar de algunas aplicaciones. Ojo aquí, ojo con estas aplicaciones, que estas aplicaciones ya vienen de fábrica. ¿Ah? Estas aplicaciones no le vamos a hacer nada. Solamente saberlas observar y tenerlas en cuenta cuando sea necesario para cualquier grafiquito. Por ejemplo, en la primera, en este caso, esta figurita está formada por dos bisectrices interiores, ¿ah? No te vayas a equivocar, mira, bisectriz interior y bisectriz interior. Ojito aquí porque a veces hay ejercicios que se presentan casi idénticos. Pero ¿qué sucede? No son bisectrices. ¿Qué te quiero decir con eso? Que aquí es alfa, alfa, acá tiene que ser beta, beta, para que cumpla la propiedad, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque a veces hay ejercicios que acá me ponen 2 alfa y alfa. Y por acá beta y beta. Te repito, a veces me ponen 2 alfa y alfa. Y por aquí me ponen beta y beta. Y como el profesor Sandro te enseñó una formulita, así como esta que ves, tú la quieres aplicar esto, en la cual no va a cumplirse. ¿Por qué? Porque esto se cumple siempre y cuando sea bisectriz interior. O sea, ambos angulitos son iguales. Ambos angulitos para mí son iguales. ¿Sí? ¿Entendido por ahí, por favor? Sí, profesor. Sí, Ok. Listo, entonces. Si es así,
vamos a decir que X va a ser igual a 90 más, yo le llamo tercer ángulo. Este es el tercer ángulo. Vamos a suponer primero, segundo y tercer ángulo, ¿no? Entonces yo digo, X va a ser igual a 90 más el tercer ángulo sobre 2. A 90 más el tercer ángulo sobre 2. ¿Ya? Ojito por ahí. Ojito por ahí. Pasemos ahora, vamos a borrar. Pasemos ahora a la segunda aplicación. Ya, mira por acá. A esta comúnmente tú lo puedes observar, ¿sí? Que tiene las bisectrices en este caso exteriores, ¿no? En este caso tiene las bisectrices exteriores. ¿Qué te quiero decir con bisectrices exteriores? Que se encuentran en la parte de afuera, ¿no? Que se encuentran en la parte de afuera. ¿Sí me entiendes cuando te hablo de la parte de afuera? A Sí, ver. profesor. Sí, profesor. Profesor. Listo. Cuando yo te hablo de la parte de afuera, se sobreentiende que estamos hablando de esta partecita, mira. Profesor, ¿y cómo sabe? Porque aquí están las dos bisectrices. Mira, aquí hay bisectriz y aquí también hay bisectriz, ¿no? Entonces, X, el angulito X va a ser igual a 90, menos el tercer ángulo sobre 2, ¿sí? 90 menos el tercer ángulo sobre 2. ¿Vamos por ahí, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Y ahora pasamos, por ejemplo, a nuestro tercer casito, que es una bisectriz interior. Mira, la bisectriz interior, que es esta, ¿ve? Mira, ahí tú puedes observar alfa, alfa. Una bisectriz interior con una bisectriz, en este caso, exterior. Con una bisectriz exterior. Mira, aquí tienes la bisectriz interior y por aquí tienes la bisectriz exterior. Entonces, X va a ser igual al tercer ángulo sobre 2. Al tercer ángulo sobre 2. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok. Sí, Listo, profesor. entonces. Ok, muchachos. Por ahí estamos trabajando en función de lo que es la teoría. A continuación, vamos con la práctica. Empezando. A ver, muchachos, empezamos el desarrollo ahí de la practiquita. Ya, vamos con el desarrollo de la practiquita. Página de tu libro 116. Página de tu libro 116. Me dice, completa el crucigrama con los conceptos siguientes. El segmento que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida, ¿cómo se llama? Bisectriz. Bisectriz, ¿no? Entonces, Bisectriz. escribes por ahí bisectriz, ¿no? Entonces, yo voy a hacer por ahí la muestra. Bisectriz, ¿sí? Bisectriz en este caso, ¿no? Bisectriz. Bisectriz. Ahí tengo más o menos bisectriz. ¿Ya? Ojo, bisectriz. Seguimos con la segunda. Vamos con la segunda. Me dice, es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Mediana. Listo, escríbale por ahí mediana. Escríbale por ahí en su librito mediana. ¿Listo? Profesor, disculpe, ¿qué página del libro es? Ok. Al inicio empecé diciéndoles, hijos, 116. ¿Listo? Tercero, es el segmento que parte de un vértice y va hacia un punto cualquiera de su lado opuesto o su prolongación. Mediana. Mediana. Apúntale por ahí, seviana. ¿Listo? Apúntale por ahí, seviana. ¿Listo? Seguimos, a ver, seguimos por ahí. La D. Es el segmento que une un vértice con el lado opuesto y que es perpendicular a este o a su prolongación. Altura. Listo, altura. Escríbalo por ahí, altura. Luego viene la E dice, es la recta que biseca perpendicularmente a un lado. Mediatriz. Mediatriz. Biseca por si acaso es corta en partes iguales, ¿ya? Bisecar, cortar. Bisecar es cortar, ¿ya?
Entonces, en este caso, en la recta que biseca perpendicularmente a un lado sería para nosotros mediatriz. ¿Listo por ahí? Entonces pasamos al desarrollo de nuestra segunda preguntita, el número 2. Me dice por acá. De acuerdo con la figura mostrada, relaciona cada línea notable con su representación. Listo. A ver, ¿cuál será la mediana aquí? ¿Cuál será la mediana? BM. 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 Entonces BM. vamos a trazar por ahí la mediana BM. BM. ¿Listo? Bisectriz interior. AM. 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 N. AM. Listo. Altura. BH. BH. Altura. Mediatriz es ese símbolo. Ya, pues la Mediatriz que es queda L. sería para L. nosotros mediatriz, ¿cierto? La que quedaría en este caso sería para nosotros mediatriz. ¿Listo? Copiándolo por ahí, Profesor, capturándolo. una pregunta, ¿qué significa ese símbolo, la L? De recta L. Recta L, Ok, hija, nada más. gracias. Profesor, usted debe vender libro de símbolos para saber, que si no, no sabemos nada. Recta L. Perdón, ¿no escuché bien? Usted sabe mucho de símbolos, mejor díganos cuáles son todos los símbolos matemáticos. No, es que a veces a mí también se me pasa, hijo. Yo digo recta L, a mí también se me pasa, y también está bien la pregunta, ahí su compañera, profesor, ¿qué es la L? Entonces ahí yo también les puedo decir. Hay algunas cosas que a mí también se me pasan, hijo. Yo no lo sé todo. En el transcurso uno va aprendiendo, hijo. Esto ya lo conoce uno porque ya lo está acostumbrado a decirlo 1, 2, 3, 5 veces. Entonces ya uno ya se lo sabe de memoria, ya pues. ¿No? Pero hay cosas que tampoco yo no sé aún, hijos. El tiempo nomás nos enseña, hijos, el tiempo nos enseña, nada más. ¿Pasamos a 3, hijos? Sí, profesor. Listo, Sí, pasamos profesor. al ejercicio número 3. Me dice, Juan se encuentra en un parque de forma triangular ABC. Listo, en un ABC. Vamos a dibujar nuestro triangulito ABC. Como me dice que es recto en B, porque aquí dice, si Juana se encuentra en un parque de forma triangular ABC, si ella se ubica en el vértice B, me dice que B es igual a 90, o sea, aquí es 90 grados, mira, aquí me dice que es 90 graditos, vamos a hacerlo por ahí, por aquí va B. ¿Listo? Por ahí lo tenemos B. Vamos a ponerle la A acá arribita y la C por aquí abajito. Ahí lo tenemos. Me dice, si ella está ubicada en el vértice B y frente a ella, en el punto medio del lado AC, o sea, aquí en el punto medio, se encuentra Javier. Entonces vamos a suponer que Javier se encuentra en el punto medio. Mira, aquí ve, ¿no? En el punto medio. Recuerda que si dice punto medio, pues los laditos son para mí iguales, ¿no? En este caso, este ladito y este puntito son iguales. Y hay otra propiedad que ya más adelante, con el tiempo, se les va a enseñar a ustedes. Que estos tres laditos vienen a ser iguales por una propiedad llamada la hipotenusa, que en este caso esto se le conoce como hipotenusa. La hipotenusa es el doble del lado relativo. Teorema de Pitágoras. Exacto, por ahí va el teorema de Pitágoras, pero esta es una propiedad de triángulos, donde me dice que la hipotenusa es el doble, en este caso, el doble de lo que es la mediana, ¿sí? La Profesor, mediana entonces, relativa. algo como Ya, ojo. hipotenusa, opuesto y adyacente. Exacto, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Pero en este casito no va por ahí, específicamente va a una propiedad donde me dice que la hipotenusa es 2 veces en este caso, la mediana. ¿Ya? Ya más adelante ustedes quizá la van a recordar esta propiedad. Luego me dice, frente a ella, en el punto medio del lado C, se encuentra Javier. Calcula la distancia de la posición de Javier al vértice C. O sea, de Javier, faltó escribir por aquí Javier, vamos a escribirle por aquí a Javier. Ahí tenemos a Javier, me dice, calcula la distancia de la posición de Javier al vértice C, de Javier al Profesor, vértice C. entonces sería teorema de En Pitágoras. este caso, sería al vértice C, por aquí lo estamos escribiendo, un ratito, por ahí lo estamos escribiendo, el vértice C, ¿no?
Si me dice que AB vale 18, AB vale 18, AB vale 18 y BC vale 24. Y BC vale 24. Y aquí se aplica un teorema de Pitágoras. Recuerda que Pitágoras me dice que los catetos al cuadrado, la suma de los catetos, porque donde se forman los 90 grados, en este caso, se forman los 90 grados aquí, ¿ve? A ellos se le conoce como catetos y al lado más grande se le conoce como hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice, la suma de los catetos elevado al cuadrado. Mira lo que voy a hacer, la suma de los catetos elevado al cuadrado. Recuerda que 24 y 18 son catetos. ¿Ya? Es igual a la hipotenusa. En este caso yo no conozco la hipotenusa, le voy a poner una hipotenusa A minúscula porque es todo A. Ojo, porque es todo la A, ¿ya? Por si acaso. Esto va a ser igual al cuadrado. Entonces yo te pregunto, 18 al cuadrado, al toque que me gane el tiempo, 18 al cuadrado. 324. 324. 324. Más 24 al cuadrado. 576. 576. Y esto va a ser igual a un A elevado al cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual a un elevado al cuadrado. ¿Cuánto suma eso? 900. 900 va a ser igual a un A elevado al cuadrado. Yo te pregunto, cuando está como exponente, ¿a qué pasa? Raíz Cuadrada. cuadrada. Listo. Entonces, ¿cuánto valdría A? 30. 30. A vale 30, ¿cierto? Pero ese A, te repito, ese A es el todo. Ojo, ese A para mí es el todo. Todo para mí es 30. Entonces, cada pedacito, ¿cuánto valdrá? 15. 15, 15, profesor. ¿cierto? 15 graditos.